Muy buenos días a toda la audiencia, Canal 5 Días. Mi nombre es Dallas Cruz del Mont. Arrancamos una edición más de Clave Económica hoy viernes 17 de mayo. Ya cerca del fin de semana tenemos un contacto especial con el economista Ricardo Rodríguez Silvero, un poco para hablar de la situación actual del dólar, esta pequeña estabilización que tuvimos durante esta semana ya debido a la intervención del ECB y poco cómo se afectarían los precios que percibe la clase media y baja en cuestión de la canasta básica y demás. ¿Cómo está, señor Silvero? Buen día. Buen día a ustedes, a la audiencia también. Gracias por estar en contacto con nosotros esta mañana. Queremos hablar cómo está realmente ahora el dólar. Vemos que se deslizó un poco más esta semana debido a la intervención del BCP. ¿Es adecuada este movimiento que están haciendo el Banco Central para fundamentalmente atajar la volatilidad del tipo de cambio? Me parece bien que el Banco Central esté teniendo una política más flexible respecto a la cotización del guaraní con relación al peso argentino, al real brasileño y al dólar norteamericano. Y Vemos nosotros que el Banco Central, dentro de cierta banda de oscilación, está dejando fluctuar libremente el guaraní con su fortaleza interior en comparación con los valores de estas monedas de referencia, las divisas que más influyen en Paraguay, que son el real brasileño, el peso argentino y naturalmente el dólar norteamericano, porque estamos en la zona dólar, la de América Latina. así es, señor. Y un poco también queríamos hablar de cómo esto realmente impacta a la ciudadanía, ¿verdad? Vimos justamente que por culpa del dólar más inflado, ¿verdad? Se suben los precios de la canasta básica, ¿verdad? Y también tenemos ahora el aumento del precio del combustible que se traduce realmente en suba el pasaje de transporte público. ¿Cómo se afecta realmente el poder adquisitivo de la clase media y baja? En realidad, a toda la ciudadanía le conviene una oscilación previsible de la cotización del dólar norteamericano, del real brasileño y del peso argentino dentro de una banda de oscilación que sea previsible en los próximos días. Porque de acuerdo con esa oscilación fluctuante que estamos teniendo, si las variaciones son relativamente pequeñas, Sí. las del guaraní con relación a esas tres divisas fundamentales, entonces el impacto sobre la canasta familiar va a ser previsible, siempre va a haber un impacto, ¿verdad? Obvio. Y vemos nosotros que la cotización nominal del dólar norteamericano incluso ha bajado en los últimos días. Eso significa que el Banco Central está interviniendo más fuerte en el mercado de divisas. Para que la teleaudiencia entienda, Sí. cuanto más dólares el Banco Central venda al mercado local, más se debilita la moneda norteamericana. Y Claro. cuanto más dólares compra el Banco Central de mercado local, más se fortalece la moneda norteamericana. Estamos viendo que el Banco Central en los últimos días está invirtiendo diariamente en el mercado de divisas local unos 15 millones de dólares. Si el Banco Central está poniendo en circulación esa cantidad de dólares en el mercado local, eso hace que la cotización nominal del dólar norteamericano baje un poco. ¿Y hasta cuándo sería adecuada esta venta de dólares de parte del Banco Central? ¿Se puede proyectar en lo que resta del mes o terminaría un poco antes, un poco después? El Banco Central va a estar permanentemente interviniendo en el mercado local, tanto comprando dólares como vendiendo dólares. Eso va a depender de la cotización del dólar norteamericano en el mercado mundial, por un lado, y de la cotización del real brasileño, de acuerdo con su economía interna también, así como del peso argentino, de acuerdo con su economía interna también. Es decir, en otras palabras, lo que la teleaudiencia tiene que tener en claro es que la cotización del guaraní tiene que ver mucho con la cotización de esas tres divisas rectoras, porque la economía paraguaya es la más abierta de América Latina, lo que significa que todo lo que tenga que ver con cotización de divisas repercute directamente en el comercio exterior, por un lado, en el comercio de bienes y servicios, o sea, sobre todo servicios, por otro lado, y también en el intercambio de la balanza de capitales. Eso significa, si recibimos, por ejemplo, inversiones directas, y por supuesto que la cotización del dólar ahí influye directamente en esas inversiones. Y si estamos contrayendo créditos del exterior, también repercute directamente eso en la balanza de pagos. Y si llega el momento de pagar el capital y los intereses a la deuda externa, y Sí. por supuesto que también eso repercute en la balanza de pagos. En otras palabras,
La cotización del dólar norteamericano junto con las otras dos divisas sudamericanas es un tema diario en las bolsas, en los bancos, en las empresas financieras, en las empresas privadas, y la ciudadanía toda a través de la balanza personal o a través de la canasta básica de bienes de consumo está directamente afectada. Así es, señor Rodríguez. Y justamente mirando justamente a estas divisas, los países vecinos, al real brasilero y al peso argentino, poco mirando la economía de estos países, ¿cómo se ve el desempeño de nuestros vecinos en estos primeros meses del año? Y la economía argentina está sumamente inestable con tendencia hacia abajo. Es decir, ya no hay dudas de que la economía argentina está en recesión. Es decir, no solamente no crece, sino que va a caer en su producción este año. Eso es mala noticia, no solamente para la Argentina, también para Paraguay. Claro. Significa que las empresas que están instaladas en nuestro país, ya sean de paraguayos como de argentinos y brasileños también, o de otras nacionalidades, pueden ser empresas mixtas que reúnan también a inversores europeos o norteamericanos, por ejemplo, y que están apuntando al mercado argentino y van a seguir sin poder vender al mercado argentino porque lo que se produce en Paraguay es sumamente caro para los consumidores argentinos. Claro. Y aparte de eso, como ya no hay tampoco turistas argentinos que vengan a comprar a Paraguay, esas empresas que estaban instaladas para vender al mercado interno argentino y vender a los turistas argentinos que vienen a Paraguay, esas empresas caen en recesión también. Por eso es que es sumamente importante fijarse en la salud económica de nuestros países vecinos. Si cambiamos un poco de orientación el análisis y vamos ahora al mercado brasileño, y ahí hay que decir que el Brasil ciertamente no está en recesión, es decir, no está cayendo su economía, pero tampoco se está recuperando el crecimiento de la economía brasileña. El entusiasmo que se tuvo el año pasado, en el último trimestre del año pasado, con la asunción al mando de Bolsonaro y sus primeras medidas, se ha desvanecido ese entusiasmo. Parece como que los mercados brasileños, hablando en plural, porque son varios los mercados que están funcionando en el Brasil, han perdido el entusiasmo con Bolsonaro, y en el primer trimestre de este año, que es lo que nos impacta directamente ahora, ¿verdad? El crecimiento de la economía brasileña va a ser mucho menor del que se esperaba, porque Bolsonaro está empezando a entrar en contradicciones, tiene problemas hasta familiares con sus hijos, que están enfrentando la justicia brasileña. Bolsonaro anuncia ciertas medidas que luego las revé, y todavía no se conoce bien en qué va a consistir la reforma de las jubilaciones en Brasil, que es en este momento el tema candente. Entonces, todo lo que tenga que ver con Brasil, con Bolsonaro, con su economía y con la reforma de las jubilaciones, está por verse. De forma que probablemente el real brasileño siga cayendo en su valor en estos primeros meses del año. En otras palabras, que si vemos nuestro mercado interno y constatamos que también hay empresas que se instalaron en nuestro país para vender al mercado brasileño y para vender a turistas brasileños en Paraguay, estas empresas no cayeron en recesión, como las empresas que estaban haciendo eso con relación a la Argentina, desde Paraguay, ¿verdad? Pero no pueden crecer esas empresas. En otras palabras, que la economía paraguaya está empezando a caer también, pero está muy lejos de una recesión. Afortunadamente, hay que decir con todas las letras que el crecimiento en Paraguay va a estar entre el 2,8 y el 3,2% para este año, de acuerdo con los datos que estamos manejando en estos primeros 4 meses de este año 2019, con lo cual estamos todavía en una posición admirable y envidiable, porque estamos mucho mejor en términos de crecimiento que Argentina y Brasil, y porque estamos entre los países que más crecen en América Latina, que son Bolivia, Perú, Panamá y otros. En otras palabras, tenemos que ser claros, la economía paraguaya sigue teniendo una gran fortaleza macroeconómica, y el crecimiento del Producto Interno Bruto en Paraguay va a seguir siendo alto, a pesar de la caída que hemos constatado en estos primeros meses del año. De forma que tampoco hay motivo para ninguna alarma.
y menos para entrar en pánico. Estamos bien en Paraguay. Eso no significa que no haya problemas que resolver, por ejemplo, a nivel de microeconomía. Claro. Los microemprendedores rurales están con dificultades de asistencia técnica y crediticia. Lo mismo pasa con los microempresarios urbanos. Y en ese contexto, si agregamos a ese grupo de microempresarios y microemprendedores rurales también las empresas medianas y grandes que estaban vendiendo al mercado argentino y al mercado brasileño y que ya no pueden seguir vendiendo en la misma medida, entonces la configuración de la economía en nuestro país está menos optimista que a fines del año pasado. Sí, es que hacemos la evaluación ahora en mayo de este año, pero no hay, repito, ningún motivo de alarma y menos todavía de pánico. Puedo hacer una última consulta, ya que mencionó la proyección de crecimiento del PIB paraguayo. ¿Cuál sería el pilar fuerte entonces de la economía paraguaya? Vemos una contracción del agro, obviamente, ¿verdad? Pero ahora, ¿qué impulsa el crecimiento de este año? ¿Sería el sector de servicios? Bueno, en la economía paraguaya, cuando se anuncia que va a crecer menos, no tenemos que olvidar que sigue creciendo. Claro. Y los pilares fundamentales de la economía paraguaya en ese crecimiento que estimamos un poco menos de 3 o un poco más de 3 para este año, van a seguir siendo el sector de la construcción, el sector de los servicios, el sector agrícola y pecuario. Y no nos olvidemos Señor. La conexión. va a seguir siendo un factor de fortaleza dentro de la economía paraguaya. Entiendo, señor Silvero. Le agradezco mucho por su opinión, por su perspectiva profesional. Estaremos en contacto con ustedes para más información. Muchas gracias, tengan buen día. Ha sido un gusto estar con ustedes. Saludos a la teleaudiencia. Muchas gracias. Estuvimos en contacto con el economista Ricardo Rodríguez Silvero, un poco hablando ya de lo que sería la dinámica, el tipo de cambio y un poco de la economía paraguaya y los países vecinos. Ahora vamos a una breve pausa, volvemos con más noticias al regreso.